Bien, estaba buenísimo. Esto para acá. Bueno, tipo, para empezar, eh, lo que antes de comenzar en realidad con el tema, con los temas, que con lo que vamos a empezar va a ser con miembro superior, tenemos que ver un par de cositas sobre conocimiento general para poder entender la anatomía de una manera más eficiente, por así decirlo. Porque si no se puede hacer medio engorroso y a veces no entendemos nada, en el sentido de que si no me sé ubicar, no sé algunas cosas muy básicas, pero que son muy necesarias para poder después ir profundizando un poco más y poder ir entendiendo de otra manera la anatomía, ¿no? Bueno, eh, todo lo que es anatomía siempre parte de la posición anatómica base. Este, esta posición se llegó a un consenso entre todos los médicos del mundo, por así decirlo, para poder estudiar el cuerpo humano de la misma manera. Porque no es lo mismo cómo yo lo veo a cómo lo ves vos, en el sentido de que, por ejemplo, vos podés estar estudiando el cuerpo desde una posición en la que yo no. Entonces, tipo, antes pasaba ese problema y se llegó a una posición estándar, como una medida estándar, como una unidad de medida, que se utiliza siempre y para todo. Todo lo que es anatomía tenés de referencia que es visto de esta manera o de esta. Acá es una vista anterior y acá es una vista posterior, ¿verdad? ¿Qué características tenemos ¿cómo es? De la posición anatómica? Bien, vemos que está en bipedestación, erguido, con la cabeza en alto. ¿Qué más? Vemos una supinación de los antebrazos, ligera separación de los brazos de la línea media, o sea, del cuerpo, pies juntos, ¿qué más? Una posición bastante estándar, por así decirlo, ¿no? Em, que lo que hace es que podamos estandarizar todo y poderla entender más a fondo, ¿no? Bueno, nosotros siempre que pensemos en algo o imaginemos una estructura en nuestra cabeza o que la razonemos, tenemos que pensarlo desde esta posición. Ya una vez que lo tenemos, por así decirlo, incorporada a esta posición, podemos empezar a verlo desde otras posiciones, pero eso más que nada para la clínica, tipo en el día a día, de que vos ya tenés un conocimiento tal en esta posición que lo que haces es que, por ejemplo, si está pronada la mano, sabes igualmente por dónde pasan las estructuras, me explico. Entonces está. Em, Vamos con la siguiente. Bien, a ver, creo que se ve. Se ve. Ahí, volvemos para atrás. Bien, otra cosa muy importante son los planos anatómicos. Otra vez lo mismo. Son formas de estudiar el cuerpo humano, ¿verdad? Em, Nosotros tenemos tres planos anatómicos, ¿verdad? Tenemos el plano sagital, el plano coronal y el plano transversal. Cada plano tiene su sinónimo. Por ejemplo, el plano coronal también se llama plano frontal, el plano transversal también se le llama plano horizontal y el plano sagital, ni idea, no me acuerdo. Eso es a buscarlo. Si me acuerdo les digo. Eh, ¿Cómo es? Bueno, son formas de ver el cuerpo humano en realidad y de estudiarlo. Por ejemplo, a ver, vamos a sacar acá. Por ejemplo, vamos con plano sagital. Plano sagital, ven que al individuo por la mitad de la cabeza, por toda la mitad del cuerpo humano y da una parte izquierda y una parte derecha. Entonces vos apreciás o el lado izquierdo o el lado derecho, cualquiera de los dos. Este, Después tenemos el plano coronal,
que el plano coronal, que es como una corona, te divide el cuerpo en una parte anterior y una parte posterior, ¿verdad? O sea, vemos de adelante o de atrás. Eso, por ejemplo, es lo que veríamos, a ver, vamos a sacar, por ejemplo, acá sería un corte coronal, porque vemos eh, la cara anterior y la cara posterior del individuo, ¿está? Siguiendo con, tenemos el plano transversal u horizontal. Plano transversal u horizontal lo que tiene es que parte al cuerpo a la mitad. Entonces, como está acá, ahí, tuki. Entonces se divide en una porción eh, cefalia o superior o una porción caudal o inferior. ¿Tá? Eh, Eso sobre los planos y ta. Después, tenemos los ejes de movimiento. También tenemos tres ejes de movimiento. Tenemos tres planos y tenemos tres ejes. Cada plano va acompañado de su respectivo eje de movimiento. Entonces, van acompañados porque va, por ejemplo, el plano va así y el eje de movimiento va así. O el plano va así y el eje de movimiento va así. Y, o sea, ¿me entienden? Se forma perpendicularmente formando ángulos de 90 grados. ¿Ah? Siempre es perpendicular, nunca paralelo. Entonces, tenemos que, y después esto nos va a dar los movimientos del cuerpo, por si así me explico mejor. Tenemos el plano sagital, que va, imagínense que vemos el cuerpo desde del costado, ¿tá? O sea, vemos desde acá. Tenemos el plano sagital, ¿cómo sería? Así, por así decirlo. Y el plano sagital está cortado, lo dibujé como el culo, pero tenemos el plano sagital, acá, pam, que es cortado por el eje transversal, pam. Entonces, nosotros tenemos que pensar, esto ya podemos entrar a otro, a otro concepto que es los ejes de movimiento, pero eso lo vamos a ver más adelante. Básicamente, cada plano, cada eje nos da dos movimientos. Entonces, si nosotros estamos viendo de costado, o sea, en plano sagital, y tenemos el eje transversal. Entonces, cada eje funciona como si fuera un palo de escoba. Si tienen un palo de escoba, úsenlo, ¿tá? El eje gira, sí, dependiendo de cómo sea el eje. Entonces, el eje transversal va a ir así, tipo, va a ir de costado y va a girar como el palo de escoba, o hacia adelante o hacia atrás. Entonces, ¿qué movimientos tenemos? Viéndolo de costado y que sea esto y esto. Tenemos, tenemos flexión de hombro, extensión de hombro, flexo-extensión de codo. Tenemos, por lo general, casi todas las flexo-extensiones suceden sin plano sagital. Em, y claro, los dos movimientos son la flexión y la extensión. ¿Está? Conceptito rápido que después lo vamos a ver más a fondo. Después tenemos plano coronal que va con el eje antero-posterior. ¿Ven? Plano coronal va así y el eje antero-posterior, ¡pum!, los penetra. Eh, y por último tenemos el eje transversal, el plano horizontal, que el plano horizontal va con el eje vertical. ¿Ven? Acá está el plano horizontal, pa, 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 y el eje vertical, ¡pum!, le pasa por el medio. ¿Bien? Entonces, teniendo los planos, más o menos nos podemos ubicar un poco más. Lo de los ejes no se apuren porque es para después, en realidad. Bien, siguiendo, sobre esto tenemos las caras anatómicas. Muy importante para poder ubicarnos en lo que viene a ser anatomía. Entonces, tenemos seis caras anatómicas.
¿Está? Tenemos seis caras anatómicas. Cara anterior o ventral. Bien, la cara anterior o ventral se ve en un plano frontal o coronal, ¿está? Que es ver la estructura desde adelante. Tomen posición anatómica, bueno, desde adelante, ¿está? O sea, de frente. Bien, posterior, lo mismo, nada más que de espalda. O sea, ves la estructura desde posterior, ¿verdad? Entonces, anterior y posterior están en el eje no, en el plano frontal. Bien. Después, superior, proximal o craneal son sinónimos. O sea, estos son sinónimos, ¿no? Superior, proximal, craneal son sinónimos. Inferior, distal o caudal también son sinónimos. Esto es que tenemos una parte superior, una parte inferior, este, y ta. Eso entra dentro del plano horizontal, que era el que partía el cuerpo a la mitad, ¿verdad? Y por último tenemos lo que es medial o lateral o interno o externo, que entra dentro del plano sagital, ¿está? Plano sagital, que era que veíamos desde la derecha o desde la izquierda, ¿está? Entonces tenemos plano frontal, plano horizontal, plano sagital. Golazo. Bien. También se usa, también se usa, por ejemplo, para marcar estructuras de la cara, que muchas veces son pares. Eh, por ejemplo, los ojos, decimos izquierdo o derecho, cosas así. Pero no hay mucha diferencia, ¿está? Vamos a sacar, 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 sacamos, 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 sacamos. Bien. Vamos a pasar a la siguiente diapo. Y esto es importante que se la sepan, porque después, si decimos que algo es, por ejemplo, algo es lateral a algo, significa que esa estructura está más afuera que determinada estructura. Porque, claro, por ejemplo, es interno, externo a algo. En anatomía siempre es comparando con algo, ¿me entienden? Entonces, por ejemplo, podemos decir que el brazo es lateral al torso, porque está más lejos de la línea media que es acá, ¿está? Em, siempre nos referimos a comparación de algo, con una referencia. Tenemos que tener referencias, ¿está? Bueno, el orden de estudio que vamos a seguir es muy parecido al del Rouvier, el libro Rouvier, eh, muy recomendado. Primero vamos a estudiar huesos, después vamos a estudiar las articulaciones, luego músculos, luego irrigación e inervación, el orden X, y después topografía, que es básicamente ubicarlo en el cuerpo humano y tipo no estudiarlo analítico, sino ya verlo con las otras estructuras, verlo como un conjunto. Ya con la combo enchufada ya está todo mejor. Topografiarla es para básicamente hacerlo más real. Es decir, nosotros estudiamos muy analítico los huesos y todo, pero después todo funciona como un conjunto, ¿verdad? Siguiente. Tenemos diferentes tipos de huesos. Tenemos, tenemos, tenemos huesos largos. ¿Qué significa largo? Literalmente que predomina el largo sobre las otras dimensiones. O sea, es más largo que ancho y ta. Más largo que ancho, por ejemplo. Los cortos son más anchos que largos, por lo general tienen formitas tipo un cuadrado, un triángulo, un rombo, ¿me explico? Tienen formas geométricas, por lo general predomina el ancho y el espesor sobre el largo. Los planos predomina el ancho sobre todas sus dimensiones, o sea, por lo general son huesos muy finitos y desplayados. Por ejemplo, una escápula, que es más o menos dibujadita, sería algo así, ¿me entienden? Después tenemos los irregulares, que no tienen una forma como tal, o sea, tienen una forma, pero no es una forma que puedes decir, ah, es un cuadrado, no.
es, por ejemplo, las vértebras. Las vértebras tienen tienen formas peculiares que, por ejemplo, es cuerpo de la vértebra, salen las apófisis, por ejemplo, cuerpo de la vértebra, pum pum, salen las apófisis, espinosa, ¿me entienden? No tiene una forma como tal, que pueda decir, ah, tiene forma de, no, es forma de vértebra, punto, es irregular. Y los sesamoideos son huesos que nacen de un cartílago. Por ejemplo, la patela o rótula que nace del tendón del cuádriceps, ¿verdad? De cartílago de crecimiento. Seguimos. Después, vamos a entrar, porque lo que vamos a empezar con miembro superior y seguramente empecemos con clavícula. Entonces tenemos que el parámetro de estudio de los huesos. Nosotros en anatomía lo más difícil es ordenarnos, ¿está? Entonces, si tenemos un orden, es todo muchísimo más fácil. Em, el orden que vamos a utilizar es que para los huesos, primero vamos a definir un tipo, qué tipo de hueso es, largo, corto, irregular, sesamoideo, etcétera. Vamos a ver qué caras y qué bordes, recuerden las caras anatómicas, este, y los bordes que también se asemejan a las caras. Em, y acá en caso de plano se le suma ángulos. Por ejemplo, la escápula tiene como tres ángulos y es así. El tema es que el hueso plano, claro, forma esas cosas. Las extremidades suelen ser tipo los lugares de articulación de los huesos. Depende del hueso, pero por lo general sí. Este, y las extremidades son importantes para ubicarlo en el espacio y describir sus relaciones. Por ejemplo, complejo articular del hombro, sabemos que no es un solo hueso, son varios y tenemos que saber cómo se unen. Y por último, que me gusta a mí, inserciones musculares, que, bueno, un poquito de té. Las inserciones musculares lo que nos permiten de estudiarlas aisladamente, que después al unir todo como el mapa, queda muchísimo más fácil. Pues si te aprendes el hueso con sus inserciones, no te olvidas más de las inserciones. Tipo, está muy cheto eso. Pero hay que aprendérselas. Y si aprendes el hueso bien, después todo lo demás es mucho más fácil. Em, bueno, eso fue todo por hoy. La clase que viene vamos a empezar con miembro superior. Seguramente empecemos desde el hombro, complejo articular del hombro. Y bueno, chao, chao.